Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Buen día, hijos de la luz. A su lado, ahora mismo, está el arcángel Rafael, el sanador, como algunos dicen. Lo espero con ustedes, lo espero para ustedes. Cuando digo lo espero, significa que me gustaría depositar nuestra energía benévola en cada uno de ustedes y que cada uno de ustedes se sane desde mi presencia, desde la energía de la suave llama verde esmeralda, que estoy tratando de difundir en este mundo. Además, cuando menciono estas palabras, cuando digo espero, estoy planteando el hecho de que tú también eres tu propio sanador. Si no aceptas las energías que a veces te envían desde el cielo, bueno, no las recibirás. Tu poder humano, tu poder divino, está en tu capacidad de aceptar o rechazar un mensaje y una energía, ya sea curativa o no. Detrás de cada mensaje que enviamos, así como detrás de cada mensaje que reciben de uno de sus hermanos, de una de sus hermanas, de los medios de comunicación, de los gobiernos, cada uno de estos mensajes los invita a aceptarlo o a rechazarlo. Rechazarlo significa que no quieres que ésta sea tu propia verdad, sin imponerla a los demás. Es importante entender que el amor, esta fuerza inmensa, no es necesariamente un gran sí a todo. Muchos de ustedes son padres, hermanos o hermanas que supieron decir no a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, cuando cometían actos incorrectos, en el sentido de la luz, no en el sentido de este compartir, de este amor y esta comunión. En ese momento, pudiste decir que no. Esta también es tu fuerza, y esto no significa que no los ames, al contrario, los amas tanto que no puedes aceptarlo todo. Es importante entender que aceptar lo que es, no significa decir sí a todo. Entonces, decir no, no significa excluir una realidad, ni encontrarse en una posición de negación, Como no, no existe, no, eso no es verdad, no, es una ilusión. Por supuesto que su mundo es ilusorio, sin embargo, tendrá este mundo impactos en la energía que han decidido encarnar, y de esta manera, su presencia se solicita, su presencia divina en esta tierra, en esta ilusión. Entonces, por favor, no lo niegues, sepan decir no cuando es importante. Sepan también aceptar las fuerzas benéficas que llegan constantemente. E insisto en estas palabras constantemente, desde lo que todavía llaman el cielo, el más allá, la otra dimensión. Acepta recibir fuerzas que son fuerzas evolutivas, y no fuerzas involutivas. Acepten recibirlos, especialmente ahora, ya que son fuerzas que alentarán la paz, el amor, el compartir, la benevolencia, mientras otros tratan de conducirlos a la guerra, a la retirada, al miedo, y yo diría que, en efecto, a la malicia, y el deseo de hacer daño a una parte de la población en relación con otra, tratando constantemente de dividirlos en categorías, cada una de las cuales trataría de defender su pequeño lugar entre el gran lugar, aunque no exista un lugar pequeño o grande, solo. Seres humanos en conjunción, en una gran experiencia de amor llamada existencia. Este es el momento, esta era, en que los verdaderos guerreros de la luz se revelan a la humanidad, donde ahora veremos surgir seres capaces de pronunciar un no saludable, un no benévolo, un no lleno de amor. No, de ninguna manera, en una batalla, sino en un posicionamiento, una certeza, y una fuerza que es hora de poner en este mundo, y en tu espacio personal. A veces, porque el mundo comienza en tu casa, en tu hogar interior y exterior. Este mundo es pura luz,
Los juegos de sombras allí revelan lo que ciertamente todavía tienen que trabajar en esta fuerza del amor que se les pide. Una fuerza tan poderosa que podría permitirles transformar todo en un instante. Entonces, este ataque de fuerzas reductoras, de fuerzas evolutivas, está ahí también para revelarles su propia luz, su propio coraje. No el coraje de hacer la guerra, esto no es coraje. Al contrario, el coraje de querer la paz, saber que esta paz, un tanto impuesta, es el factor decisivo. Eso es valentía, coraje, corazón para trabajar. ¿El corazón va a todas las batallas? No, no necesariamente, para algunos, sí, indudablemente, pero destruir nunca es un acto divino, esto no va en dirección al amor. La construcción va en dirección a lo divino. Ya saben, aquí se trata de no confundir coraje y valor. Sí, hay que ser valiente para luchar, y con un corazón valiente, nada es imposible. Dijo uno de tus antepasados. Estás en esta era en la que ya no debes permanecer pasivo contigo mismo, y a la inversa, ser activo con tu mundo. No dije no, dijimos hacia el mundo, sino hacia su mundo, y repito, es importante, tu mundo comienza en tu hogar. No hablo del cuerpo, hablo de tu casa, tu apartamento, tu pueblo, tu ciudad, tu circunscripción, departamento, provincia, lo que sea. Comienza a colocar tu mente y tu voluntad donde tengas una radiación, una resonancia. Hazlo de pie, no permanezcas pasivo. Deja de mirar imágenes o textos y decirte a ti mismo que son bonitos, simpáticos, o por el contrario, que son horribles y que habrá que hacer algo. Hazlo orar, caminar, bailar, sobre todo, ofrezcan el movimiento de su naturaleza divina a este mundo. Porque en el movimiento recibirán esta energía del cielo, en el movimiento recibirán esta energía unificadora que está cayendo sobre ustedes en este momento, y yo mismo veo a muchas personas que rechazan esta energía celestial porque se inclinan por esta solución de no tenemos otra opción, no podemos hacer nada. Nos gustaría, pero no podemos, es falso, es falso. Levántate, hijo de la luz. Mira cuán maravilloso y divino eres. Mira cuán fuerte y poderosa es tu profunda naturaleza divina, después de todo deja de creer en algo que no sea tu propia luz. Mírate, obsérvate, hijo de la luz. Has elegido establecerte y vivir en un mundo dual, en un mundo difícil, por lo tanto, un mundo de pruebas, no un mundo de sufrimiento sistemático, sino un mundo de pruebas. No tengas dudas sobre eso. Qué coraje, precisamente, qué luz y qué fuerza hay que tener para aceptar vivir allí, aquí y ahora, como en otros tiempos que también eran muy difíciles. He visto a algunos de ustedes en otros tiempos, en otros espacios, en otras épocas, y veo que los mismos patrones se repiten con frecuencia. ¿Voy a actuar o voy a reaccionar? La clave está ahí. Tu poder está en la acción, no en la reacción. Tu habilidad es emitir luz, no esperar a que caiga del cielo. Ella te ayudará, ella será energía para que ustedes sean luz, ustedes esta fuerza del cielo, eres la luz de este mundo. Por lo tanto, no se preocupen por los movimientos de energías, los movimientos de tropas, ni siquiera los movimientos intelectuales dentro de ustedes. Dejen ese ajetreo, elijan ponerse de pie, hombre, levántate, mujer, levántate, hija, levántate, porque el cielo está ahí, diciéndote una y otra vez que este mundo con el que sueñas está a tu más que nunca,
a pesar de las apariencias. El tiempo y los tiempos los llevarán a mostrar su valor luminoso, su capacidad de ayudar, de progresar, de hacer avanzar a sus hermanos y hermanas, a su prójimo. Se tratará de estar en esta verdadera valentía, que es atravesar juntos áreas de adversidad. Luego, están todos estos seres ya unidos en la luz, ya unidos en el amor, que están a su alrededor. Está toda esta naturaleza que ves, que comienza a desarrollarse nuevamente, a revivir, a dar tantas razones para seguir dando frutos. La luz nos invita a esta naturaleza, nos invita a esta visión del mundo, a levantarnos también. Nos invita a volver a florecer, a creer en la naturaleza, a no desesperarnos por nada. Después de decirles que sí, es el momento de la valentía, quiero decirles que este mundo recibe una enorme cantidad de luz, una enorme cantidad de amor. En consecuencia, se trata de mirar, de ver lo invisible, de percibir lo invisible. No, nuestra asistencia angelical está ahí, por supuesto, sino lo que está sucediendo en el mundo visible. Estos seres que comienzan a descontaminar el planeta, estos seres que se llevan perfectamente bien entre sí, sin buscar crear diferencias. Estos seres que tienen un espíritu de compartir y de benevolencia, y que están empezando a darse cuenta de que los recursos, que tienen en exceso, pueden compartirse, regalarse, distribuirse una y otra vez. Quisiera decirte que el jardín del Edén está a tu inmediato. Solo puedo decirte que estás en ese camino, estás en este camino, y luego, quisiera llevar mi luz a esta apariencia, que es su cuerpo. Aquí quisiera colocar sobre ustedes estas partículas de alegría, estas partículas de amor. Recuerda, respecto a tu cuerpo, que existe una matriz perfecta, que hay un modelo de tu cuerpo que está en perfecta salud, en perfecta armonía, en perfecta adecuación, como nuevo, dirías. Este modelo ya está presente en una dimensión, que ya está presente en la Tierra. Por eso estás invitado a decirte a ti mismo algunas veces, algunas palabras realmente con fe total, completa, una especie de conocimiento absoluto de estas palabras, acepto recibir la matriz original y perfecta de mi cuerpo para esta encarnación. Acepto recibir la matriz perfecta de mi cuerpo para esta encarnación. Estas son algunas palabras que aceptan. Entonces, quizás deberíamos hacernos esta pregunta. ¿Qué hay en ti que no acepta estar en perfecta salud, en perfectas condiciones, en un mundo de gran benevolencia? ¿Qué hay en ti que no lo acepta? ¿Qué es esa parte de ti que no lo acepta? Esta parte es la que no se puede perdonar. Ella es aquella que no ha perdonado un acontecimiento del pasado, presente o futuro. Es el que todavía busca culpables, y sobre todo en uno mismo a veces. Esta culpa, este autosabotaje, esto es lo que puede impedir que alcances este estado, esta energía. Acepta perdonarte a ti mismo. Primero perdónate por creer que eres solo el cuerpo. Perdónate, entiende que tú eres mucho más que un cuerpo. Ya sabes, cuando sueñas, cuando estás en los llamados estados modificados de conciencia, eres capaz de pensar e interactuar con este mundo en pensamientos, y aquí les hago esta pregunta, amigos míos. ¿Creen que sus pensamientos están en su cuerpo? ¿Creen que tus pensamientos están en un tanque dentro de tu cerebro? ¿Creen que tu razonamiento es también una especie de cableado neuronal, dirías? No, en verdad, no hay ningún pensamiento en el cuerpo. En el cuerpo, tienes un carácter, un ego, que es como un fantasma en esta máquina que lo mantiene vivo. El papel del ego es también mantener estable el tiempo,
ya que de noche, como durante el día, en diferentes momentos difíciles, te escapas, te imaginas, y mientras tu mente se va a otra parte, ya no hay tiempo, ya no estás en el mismo tiempo. Cuando regresas a tu cuerpo, la experiencia tiene que ser coherente, la experiencia tiene que ser completa, y ahí es donde este ego te reposiciona en el tiempo y el espacio correcto. Hoy nos detendremos aquí, te amo inmensamente, soy el Arcángel Rafael, quien te ha hablado. Muchas gracias por suscribirte al canal y activar la campanita.